buenas noches a todos. Agradecerles su participación en este pequeño webinar. Sobre todo agradecer el capítulo que me haya invitado a participar con ustedes y compartir conocimiento. El día de hoy vamos a estar hablando de lo que es Project Risk Management, lo que se conocen como las mejores prácticas. Y sin más, entremos de frente. Confirmando que se mire bien la siguiente transición. Confirmado. Ok. Para que me conozcan un poco rápidamente, soy nicaragüense, ingeniero eléctrico e ingeniero civil de profesión. Tengo más de 15 años trabajando en lo que son los proyectos de inversión y desarrollo, en los cuales he trabajado para el gobierno, Ministerio de Energía y Minas, promoviendo el desarrollo de la hidroelectricidad a pequeña escala y los proyectos autosostenibles. Después pasé a la parte privada, lo que conllevó a que me fuera del país, trabajara en Perú, en la selva de Tingomaría, Huánuco, en Chile, en el desierto de Atacama, y ahora estoy por Costa Rica en un desarrollo o un beneficio minero. En total tengo aproximadamente de 15, 16, 17, 18 años propiamente en administración y gerencia de proyectos, trabajando bajo las mejores prácticas de las industrias y adoptando los estándares de sistemas de gestión integrada, tanto en calidad de ambiente como salud, seguridad y higiene ocupacional. Me gusta ejercer la docencia. Empecé dando clases de pregrado en la Universidad de la América y después me fui extendiendo hacia el mundo de la educación superior a nivel de posgrado y maestría. Creo que soy el único nicaragüense que puede decirse que tiene más de 10 certificaciones internacionales y un par de maestrías encima. Voy a estar compartiendo con ustedes una pequeña hora de lo que, desde el punto de vista gerencial, su humilde servidor administra los riesgos en sus proyectos. No podemos iniciar sin un objetivo. El webinar de hoy tiene como una línea base, brindar conocimientos generales de lo que son los términos y conceptos de la administración de riesgo en proyectos. Dar una pequeña respuesta a la pregunta ¿por qué gastar tiempo administrando los riesgos en los proyectos? Me gustaría que entendamos que hay diferentes metodologías y marcos de referencia para gestionar los riesgos en los proyectos, tanto de inversión y desarrollo, y que las metodologías pueden variar de industria en industria, y tanto de la TAM como para US o la Unión Europea. Cada uno tiene sus propios estándares y digamos de que son diferentes, pero todos a la vez son primos hermanos. Finalmente vamos a hablar de lo que es el proceso de la gestión de riesgo en un marco híbrido de la ISO 31000, que básicamente es una recopilación de las mejores prácticas que promueve el Project Management Institute, AACI International, IPMA y otros organismos certificadores, tanto en la dirección de proyectos como en la administración y gestión de empresas. Finalmente vamos a explicar unas pequeñas referencias que no son tanto académicas, sino que son bibliográficas y documental, para que puedan aprender gestión de riesgos sin mucho dolor y lo puedan llevar a la práctica de una forma muy amigable. Aquí vamos a hacer una recomendación del libro que yo considero que es el más amigable para poder hacer entrada a lo que es la introducción a la administración de riesgo de forma profesional. Finalmente, vamos a indicar que existe la llamada certificación del Project Management Institute, Project Risk Management Professional. Y sin más, continuamos. Los conceptos importantes. Primero definamos riesgo. Riesgo, en líneas generales, es un evento que conlleva incertidumbre que de materializarse
podría afectar de forma positiva y o negativa a cualquiera de los objetivos del proyecto, situando los objetivos del proyecto en términos de tiempo y costo. Muchas bibliografías utilizan riesgo como un sinónimo de lo que es incertidumbre o un evento no deseado, o la diferencia entre los posibles impactos que tengan la amenaza y las oportunidades. La, la definición en sí varía de industria en industria y a través de los diferentes matices que tengan los proyectos, pero se podría decir que un riesgo es una condición que de materializarse va a afectar en términos de rentabilidad y o un delay en la implementación de sus proyectos, ya sean de inversión o desarrollo. Entonces, podríamos decir de que un riesgo es una función de la probabilidad de ocurrencia y o su impacto, o lo que es una función de la amenaza y cualquier condición que nosotros hayamos implementado para contrarrestar esa amenaza. La probabilidad mira hacia el pasado y es qué tantas veces un evento ha ocurrido de las veces o las observaciones que nosotros tengamos como muestra. Es un número que va entre 0 y 1, donde 1 es la certeza absoluta y 0 es algo que es muy improbable que ocurra. Dentro de la taxonomía de los riesgos, estos riesgos, una vez que se haga el producto de la probabilidad por impacto, van a tener un llamado risk score. Y este risk score puede ser de bajo impacto, moderado impacto o alto impacto. La taxonomía correcta puede ser definida en lo que es el plan de gestión de riesgos y establecida como las buenas prácticas de la empresa y o el proyecto que tengamos en cuestión. Dos características principales o componentes que tiene el riesgo para que pueda ser tipificado correctamente es la probabilidad de ocurrencia y la consecuencia, que es una función, una vez más, del impacto. Ahora, los riesgos, si lo podrían decir en una sola palabra, incertidumbre. Por tanto, la incertidumbre mira hacia el futuro. Es diferente un riesgo de un problema. Un problema mira en presente y la probabilidad de ocurrencia es 1. Es algo que tú tienes que tratar y resolver tan pronto como sea posible para que puedas reorientar el desempeño de tu proyecto y no puedas perder esos umbrales de control que todos tenemos, que algunos le llaman margen de maniobra y viene en un matiz de contingencia en coste y o un buffer en términos de tiempo. Aquí Harold Kessner hace un esfuerzo por establecer el marco de referencia a la consecuencia de la probabilidad para poder establecer si es un riesgo, un problema o una oportunidad o un tema que tengas que desarrollar hacia el futuro. Carl Harold dice, un riesgo tiene una probabilidad de ocurrencia entre 0 y 1, donde 1 es la certeza absoluta y 0 es la improbabilidad absoluta, y su consecuencia siempre tiene que ser mayor que 0. El tiempo tiene que estar redactado en futuro. No así cuando tú tienes un problema. La probabilidad de ocurrencia 1, porque de alguna manera ya se materializó algún evento de riesgo, la consecuencia ya estás tratando con un delay o un sobrecosto y en la línea en el tiempo es el día de hoy. En el caso de las oportunidades, al igual que los riesgos, tienen una probabilidad incierta, una consecuencia que puede ser, en caso que el riesgo sea positivo o negativo, va a ser la consecuencia positiva o negativa y puede ser tanto ahora como en el futuro. Entonces, riesgo es igual a incertidumbre. Riesgo mira hacia el futuro y un problema es la certidumbre absoluta de que el evento ya ocurrió y por tanto tenemos una consecuencia que tratar y en el marco de tiempo está ocurriendo en el momento presente. Y aquí tenemos la
taxonomía de cómo el Project Management Institute tipifica los riesgos. Y lo hace de una forma un tanto interesante. Si aquí tuviéramos en el eje de las Y los eventos desconocidos y en el eje de las X los eventos conocidos, el Project Management Institute claramente dice, bueno, tú vas a tener eventos de riesgo que van a ser desconocidos conocidos, desconocidos desconocidos, conocidos conocidos y conocidos desconocidos. Y aquí, ¿cómo se digiere eso, Carlos? Yo te ayudo a digerirlo. Los eventos conocidos conocidos, primero, entender por qué el Project Management Institute llama conocido conocido. Esto significa que tú conoces el evento de riesgo y los demás conocen el evento de riesgo. Por aquí caen todos aquellos eventos y o factores que nosotros hemos identificado dentro de cualquier variable que tenga el proyecto en cuestión: alcance, tiempo, costo, calidad, recursos, adquisiciones, procura e interesado. Este riesgo, tanto para ti es fácil visualizarlo como para cualquier persona que forma parte de tu project. No así el evento que es desconocido, que le llaman riesgo emergente. Este tipo de riesgos son aquellos que son inimaginables, tanto para ti como project manager o risk manager, como para una persona que sea externa a ti, porque puede formar parte de tu equipo, y o externa de tu equipo, que puede formar parte del owner, la municipalidad, gobierno, etc. ¿Qué tipo de riesgos caen acá? Cualquier evento que se escape de control y imaginación, por ejemplo, una pandemia o una diferencia política que conlleve a una guerra, que un evento de clima conlleve una inundación o un terremoto que destruya mucha gran infraestructura dentro de tu país. Son eventos que no hay ninguna manera de poderlos visualizar, identificar y mitigar, a menos tal vez en las crecidas de los ríos, pero no podrías cuantificar la probabilidad de que venga un huracán. Eso nos deja con únicamente dos tipos de riesgo más para analizar: los llamados desconocidos para ti como Project Manager o Risk Manager, pero conocidos para otro. Aquí tenemos eventos, o más bien condiciones, que son ocultas y que no son fácilmente predecibles a simple vista. Digamos de que tú tienes un proyecto de carácter civil y que tienes que mover cierta cantidad de material que está en la superficie, topsoil, y cuando empiezas a hacer el movimiento de tierra te das cuenta que tienes resto arqueológico. En caso tú como project manager posiblemente no tengas establecido que podría encontrar algún tipo de hallazgo arqueológico, pero a alguien que seguramente sea arqueólogo debe saber que por algún punto ahí pudo haber existido algún tipo de civilización en el pasado y por eso es patrimonio nacional, por decir un ejemplo. Y por acá tener los llamados conocidos desconocidos, que son los eventos de riesgo clásico, los cuales son los que nosotros gestionamos. Nosotros identificamos eventos de riesgo dentro de los documentos del proyecto, el marco del contrato, el cronograma, las bases de las estimaciones, la complejidad del proyecto, especificaciones técnicas, la procura, etc. Sabemos que el riesgo está ahí, pero desconocemos la probabilidad de ocurrencia y esto es difícil de determinarlo. Tenés que auxiliarte mucho de tu plan de gestión de riesgo y tener una metodología aprobada en base a una gran base de conocimiento corporativa e información histórica para que tu esfuerzo de gestión de riesgo valga la pena. De lo contrario, estarías inflando lo que son las contingencias para eventos de riesgo conocidos, que es contingencies, y los management reserve para eventos no conocidos. Entonces, concluyendo, aquí tenemos los riesgos que son llamados clásicos, que sabemos que están ahí, que nosotros de forma objetiva, subjetiva, pero lo más objetivo posible, establecemos su probabilidad de ocurrencia o impacto
y cuando hacemos el producto de esa probabilidad de ocurrencia e impacto, tenemos el llamado risk score. Con el risk score ya empezamos a tomar decisiones de ver si ese riesgo va a pasar a una lista de observación o si va a pasar el proceso de evaluación de riesgo, donde vamos a establecer el análisis cualitativo del mismo y o cuantitativo, si lo merece, establecer la respuesta a los riesgos para posteriormente controlarlos a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Concepto importante: riesgos individuales y riesgo general del proyecto. ¿Son lo mismo? No, no son lo mismo. Los riesgos individuales son los que nosotros primero identificamos y evaluamos como parte de los subcomponentes del proyecto y o las áreas de conocimiento: alcance, tiempo, costo, calidad, recursos, comunicaciones, satisfacción al cliente, procura, interesado. Hay algunas personas que podrán estar hablando de salud, seguridad, higiene ocupacional y medio ambiente, administración contractual, gestión de relaciones comunitarias, otros stakeholders, modelado de información de la construcción, entre otros. Todos esos tipos de riesgo entran acá. ¿Qué es lo que hacemos con estos riesgos? Lo evaluamos de forma cualitativa. Es de forma cualitativa si la matriz de probabilidad de impacto está en términos cualitativos. Es decir, que si nosotros tenemos un riesgo identificado cualquiera que tiene una alta probabilidad y un alto impacto, si el risk score de este riesgo es high risk, esta escala de risk score no es una escala cuantitativa, es una escala cualitativa. Por ende, regresamos para acá y decimos que cuando nosotros evaluamos riesgos de forma individual, los podemos evaluar a través de la doble matriz de probabilidad de impacto de forma cualitativa o cuantitativa. Sin embargo, miramos a estos eventos de riesgo de forma aislada. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos hablando del riesgo general del proyecto? Sacamos la parte de la matriz de la doble matriz de probabilidad de impacto y tratamos de hacer un análisis, le llamamos nosotros probabilístico, para determinar la probabilidad de que este proyecto pueda cumplir con los objetivos de los desarrolladores en términos de tiempo y en términos de costo. Es decir, la evaluación del riesgo del proyecto de forma general lo que persigue es determinar con un 95, 90 o 99% de probabilidad en cuántas unidades de tiempo este proyecto será completado y o en cuántas unidades monetarias este proyecto será completado. Hay diferentes formas de evaluar el riesgo general de un proyecto, pero casi todas conllevan a una forma normalmente aceptada, que es universal, y es la llamada simulación Monte Carlo. La simulación Monte Carlo trata de tomar aquellos eventos de riesgo que son los más, que tienen el risk score mayor, y eso lo tenemos del análisis cualitativo, para tratar de asignarle un tipo de distribución probabilística, sea una distribución triangular, una distribución beta, ya sea sesgada a la izquierda o sesgada a la derecha, una distribución normal, exponencial, logarítmica, binomial, etc. No hay manera de saber qué tipo de distribución se puede asociar a cada evento de riesgo, no sin antes tener mucha información histórica, documentado ese evento de riesgo y saber las consecuencias, para que cuando hagamos el procesamiento de datos a través de un modelo matemático podamos determinar qué tipo de distribución se asemeja, haciendo unas pruebas de hipótesis para ver si cumple o no cumple con una determinada distribución probabilística. Pero concluyendo en este slide, los riesgos individuales están asociados a las áreas de conocimiento y o disciplinas de la ingeniería y o entregables principales del proyecto de inversión o desarrollo. Evalúan a través de la matriz doble de probabilidad e impacto
el risk score para cada uno de los riesgos de forma individual. El único ánimo de ello es priorizar los mismos para que se pueda hacer un análisis más profundo a través de la simulación Monte Carlo si lo amerita y lo justifica el proyecto. La otra forma de visualizar la obligación de hacer el análisis cualitativo es establecer las llamadas reservas de contingencia. Cuando hacemos la suma producto tanto de la probabilidad e impacto de los riesgos positivos junto con la probabilidad e impacto de los riesgos negativos, tenemos nosotros la llamada contingencia de reserva que le podemos cargar al proyecto para hacerle frente a aquellos riesgos que están formando parte de mi registro. Cuando priorizamos estos eventos de riesgo y determinamos que vale la pena hacer un análisis cuantitativo, seleccionamos la herramienta llamada simulación Monte Carlo, tomamos los riesgos que tienen el mayor risk score, tratamos de asignarle una distribución probabilística según la información que tengamos disponible y el tipo de distribución que mejor represente ese evento de riesgo. Luego establecemos un modelo matemático con su función objetivo y esta es determinar cuál es la duración de tiempo del proyecto y o determinar cuál es el costo estimado de este proyecto. Y le decimos que corra la herramienta con unas 500, 1000, 2000 simulaciones. Lo complejo de la simulación Monte Carlo radica en algo muy sencillo, que si los parámetros que tú estás ingresando en tu modelo son incorrectos o no son confiables, lo que sea que te empuje la herramienta de software va a ser no tan útil, por así decirlo, de forma simplificada. Y entonces, ¿qué es la gestión de riesgos? La gestión de riesgos no es más que administrar el proceso de los riesgos a través del ciclo de vida del proyecto. Y este proceso de gestión de riesgo pasa a través de su proceso. Si estuviéramos hablando del Project Management Institute, estaríamos diciendo que los riesgos en los proyectos se planifican, se identifican, se evalúan desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo, se establecen la respuesta a los eventos de riesgo, tanto para las amenazas como para las oportunidades, y en ese momento hacemos una actualización de los documentos del proyecto, revisamos las líneas base, hacemos modificaciones en cualquier uno de los componentes del proyecto para poder hacer un ajuste, una optimización de mis instrumentos de gestión y control y mis líneas bases del tiempo, alcance, tiempo y costo. Una vez que yo paso la planificación y si esta se aprueba, entro a ejecución. Quedan dos procesos adicionales según el Project Management Institute, y estos son implementar los planes de respuesta a los riesgos y controlar los mismos. Entonces, ¿cuál es el proceso de la gestión de riesgos según el Project Management Institute sin discriminar la línea del tiempo y que estos pueden formar parte de la planificación, la ejecución y el control? Estos procesos son planificación de la gestión de los riesgos, identificación de los riesgos, evaluación desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo, dos procesos. Establecemos la respuesta a los riesgos, luego implementamos esos planes de respuesta a los riesgos para posteriormente controlarlos. Y esa es la práctica recomendada que deberíamos de seguir todos nuestros proyectos. Bueno, depende. ¿Te puedes sentir cómodo con esta metodología? Tal vez prefieras adoptar la metodología de la ISO y o la AACI. Es que no sé cuál es la diferencia para adoptar cualquiera. Perfecto, yo te explico. Te voy a explicar la de la AACI. La AACI dice, espérate, Carlos. Pará. 7 procesos son demasiados. Yo te digo, son 4. Los riesgos se planifican, se evalúan, se establecen las respuestas a estos eventos de riesgo y estas respuestas pueden ser evitar, transferir, mitigar, aceptar de forma pasiva y activa para posteriormente controlar los mismos a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. Perfecto, 2 perspectivas. ¿Hay más? Sí hay más. Está la metodología del acoso, está la Management on Risk, está Enterprise Risk Management de acoso,
está IPMA, la ASQ acaba de sacar su propia metodología para la gestión de riesgo a través del ciclo de la administración de cadena de suministro y Quality Management. Está la NASA, que lanzó su propia metodología, el Departamento de Defensa de Energía Eléctrica de los Estados Unidos, y la lista de la cantidad de estándares que existen para la gestión de riesgo no me va a alcanzar en los dedos de las manos, en los dedos de los pies y posiblemente en 2 páginas de documento en Word, porque son una cantidad abrumadora. Ninguna mejor que otra. Lo que todos tenemos que hacer es poder identificar las fortalezas y debilidades de cada una de esas metodologías, adaptarla y llevarla a replicar dentro de nuestra empresa en el marco de lo posible, porque si tú llegas con una llamada buenas prácticas y la cultura no lo acepta, posiblemente tenga una consecuencia, ya sea positiva o negativa, pero una consecuencia. Otro concepto importante que tenemos que considerar: riesgo y rendimiento son primo hermano. Si nosotros queremos tener un mayor rendimiento para nuestro dinero, tenemos que tener que asumir un mayor riesgo o viceversa. En este sentido, tenemos 3 tipos de perfil para las personas que trabajan con riesgos en proyectos. Tenemos acá la persona que es adversa al riesgo. Esta persona se siente muy cómoda tomando decisiones en una matriz de toma de decisiones donde tenés un criterio 1, criterio 2, criterio 3, criterio 4, opción 1, 2, 3, 4, 5. Cada una de estas opciones tiene un punto, un peso ponderado. Le gusta tener a esta persona que es adversa a tomar riesgo toda la información disponible y contratar a consultores para que le den consejo. Le gusta el consenso común, entre otras cosas más. Al final, quiere tomar decisiones con total certidumbre. A esta persona no va a tener mayor rentabilidad por cada dólar invertido que una persona que sea amante al riesgo. Estas personas que son arriesgadas, porque no son amantes al riesgo, son arriesgadas, tienen un perfil un tanto diferente. Estas son del tipo de personas que te hacen una oferta en firme, solamente con saber un parámetro de tu proyecto. Por ahí tenía un jefe, cuando estaba trabajando en artículos y construcciones eléctricas de Nicaragua, que llegábamos a una empresa, alguien necesitaba una subestación, me dice: ¿qué cargas tenés? Par de motores de 400 caballos. Sí, hombre, yo te hago la subestación, vale tanto. Llave en mano, ¿dónde firmamos? Esta persona no era una persona ni que fuera demente, ni que fuera loco, ni que supiera, ni que no supiera lo que estaba haciendo. Simplemente tenía una gran experiencia y maneja lo que son las estimaciones por número índice o unidades terminadas, y podía asociar el costo de una subestación por megavatio de potencia instalado. Es una estimación tipo clase 5, si estuviéramos hablando en términos de la AAC International, en sus sus metodologías de clasificación de las estimaciones de costo, pero mi jefe en aquel entonces era muy, pero muy arriesgado. En algún momento del tiempo perdió mucha plata, y perdió mucha plata a lo grande, pero habían otros proyectos en los cuales le iba muy bien. Al final, a los gerentes se nos mide por una sola cosa, y eso es por los resultados de nuestras decisiones. Sean buenas o sean malas, como gerente tú tendrás que tomar decisiones con todos los elementos y con todos los criterios para atenuar decisiones en total certidumbre o en incertidumbre, pero vas a tener que medirte con los accionistas, la junta directiva o la gerencia general, la PMO o quien corresponda por el resultado de tus decisiones. Por aquí están la mayor parte de los project managers. Estos son indiferentes al riesgo. ¿Por qué? Porque no es su plata. Trabajo para una persona arriesgada, lo que vos digas. O trabajo para una persona que es adversa al riesgo, lo que vos digas. Esta persona es neutral, le da igual. A él le pagan su salario por administrar el proceso de la gestión de riesgo y por llevar un proceso de principio a fin. Si fueras tú un inversionista, y estarías tratando de desarrollar un proyecto inmobiliario, posiblemente no tengas un riesgo neutral, porque las condiciones
que estamos trabajando nosotros, tanto en Nicaragua como a nivel mundial, son condiciones bastante difíciles. En Nicaragua tenemos un clima político bastante deteriorado, se ha escapado la mayor parte de la capital de inversión. La población económicamente activa está emigrando, la inflación está en doble dígito, la tasa de ocupación del personal está en el 60%, y si nos ponemos a hacer un zoom a las variables macroeconómicas, nos vamos a dar cuenta que estamos un poquito mal. No somos los que estamos liderando la industria, o más bien el crecimiento económico a nivel centroamericano, pero tú eres neutral, a ti te pagan un salario, te quedas por ahí. Ya sea los inversores o los banqueros van a estar en cualquiera de los otros dos perfiles. ¿Cuáles son los factores para que tú puedas gestionar los riesgos? Mire, esta es una referencia bibliográfica, porque los factores no necesariamente se limitan a estos 6 elementos. El Project Management Institute, en base a su gran base de conocimiento por promover las buenas prácticas en dirección de proyectos desde 1969, cuando se formó el Project Management Institute allá en Pensilvania, ellos dijeron, ¿sabes qué? Es que los factores para que tú puedas gestionar efectivamente tus riesgos son, primero, que como empresa reconozcas el valor que te puede generar administrar el proceso de la gestión de riesgo. Es decir, esto es caro, no se implementa solo, necesita una unidad ejecutora, necesita contratar personal, contratar algunas licencias de software, comprar algunas llaves o pagar capacitación, entre otras cosas. Y si la organización no logra visualizar la necesidad y, y reconocer el valor de la gestión de riesgo, mejor ni te metas a eso, porque lo va a mirar como un gasto. De pronto va a quedar viendo una implementación en esta línea como que si fuera algo que te quita rentabilidad lejos de darte. Lo segundo tiene que ver con tu equipo, el compromiso individual. La gestión de riesgo no es una gestión de una persona, no es el Project Risk Management el que hace la diferencia, ni el Project Manager. Porque estas personas tienen su naturaleza de ser y su responsabilidad en otro tipo de labor, ¿no? Miran la gestión del día a día. Un Project Manager mira cronograma, presupuesto, problema, atiende personas, la comunidad, la diferencia, el claim, delay, entre otras cosas. La gestión de riesgo es una pequeña parte de lo que él debe de dedicar de su tiempo en el día a día. Entonces, la gestión de riesgo es algo que conlleva a todo el personal, tanto por parte del dueño como por parte del contratista. Si no tiene un compromiso de estos recursos, va a fallar. Acto seguido, la comunicación abierta, fluida y honesta. Muchas veces he tenido el agrado de estar evaluando o identificando riesgo y estableciendo probabilidad de ocurrencia y consecuencia para estos eventos de riesgo, y el equipo tiene un determinado consenso, llega el gerente general, mira hacia otra dirección y dice, no, ese evento es improbable y por tanto la probabilidad de ocurrencia un 3% y la consecuencia es de tanto. Tal vez un tanto ajeno de lo que opina el equipo, pero por aquello de el poder y la influencia que tiene este interesado, ya todos los demás se callaron, dijeron, bueno, lo que diga el jefe, al fin y al cabo no nos vamos a complicar. No importa qué tanto tú argumentes contra él, simplemente él ya tomó su decisión, ya tiene su pensamiento preestablecido, y ahí no vamos a salir. Si la comunicación falla y no le damos oportunidad a que cada uno de nuestros miembros del equipo pueda identificar riesgos y expresar su opinión, vamos a fallar en la implementación de la gestión de los riesgos. Después la organización tiene que comprometerse, darnos los recursos. ¿De qué manera la organización muestra su compromiso? Bueno, pues pagando capacitaciones, entrenamiento y asignando recursos para la gestión de los riesgos. Al final, un factor determinístico y tal vez el más importante es que se integre la gestión de riesgos dentro de las buenas prácticas de la empresa. Y
Y las buenas prácticas de la empresa, bueno, allá en Nicaragua, son realmente bastante básicas. Un pequeño plan que se limita al contrato como tal, la estructura de glose de trabajo, un cronograma que lo hacen 2, 3 personas. Algunas veces integran a un equipo multidisciplinario, pero pocas veces, casi siempre sale de oficina técnica. Y bueno, eso es un presupuesto, un plan de inspecciones, a veces lo incluyen ahí, y un plan de salud, seguridad ocupacional, que una plantillita, un formatito bastante modesto por ahí. Y a eso son las llamadas buenas prácticas de gestión de proyectos por allá en Nicaragua. Soy nicaragüense, mm, y digo por allá en Nicaragua por un tema de locación. Estoy localizado justo ahora en Costa Rica. Si no, diría aquí en Nicaragua, si estuviera en Nicaragua haciendo esta exposición. Resumiendo, la empresa debe reconocer el valor de la gestión de los riesgos para que seamos exitosos. El equipo tiene que estar motivado y generar valor en función de los riesgos. La comunicación debe ser fluida y honesta. La empresa tiene que asignar recursos, brindar capacitaciones y debe haber un lineamiento de integrar la gestión de los riesgos con las buenas prácticas de gestión de proyectos dentro de la empresa y también dentro del sistema de gestión integrado de calidad, salud, seguridad, higiene ocupacional y medio ambiente, que toda empresa debería tener en base a las buenas prácticas de la ISO. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros para gestionar los riesgos? Bueno, podemos hacerlo por parte. Podemos hacerlo en función del ciclo de vida, desde la prefactibilidad, factibilidad, diseño final, construcción, ejecución, abandono, disposición final, retiro. Lo podemos hacer por entregables principales, bocatomas, tubería de conducción, chimenea de equilibrio, tubería de presión, casa de máquina, línea de distribución, subestaciones, comunidad, etcétera. Los podemos hacer en función de los documentos del proyecto, cronograma, presupuesto, alcance del contrato, registro de interesados, matriz de comunicaciones, etcétera. Al final, no importa cómo tú lo ordenes, lo que tienes que saber es que a donde sea que tú voltees tu cara, como Project Manager o Project Risk Manager, va a encontrar fuentes de riesgo, así como aquella serie que se puso de moda en algún momento del tiempo, Mil Maneras de Morir. No importa donde tú vuelvas a ver, va a encontrar una forma en la que puedes morir todos los días y de una manera muy fea. Así es la gestión de los riesgos. Ya sea que mire el acta de constitución del proyecto, el plan de dirección, la línea base, los documentos, el contrato, el estándar de calidad, salud, seguridad, higiene ocupacional y medio ambiente, el modelado de información de la construcción, las relaciones comunitarias, la relación con el gobierno, el riesgo climatológico, que entre en verano, que entre en invierno, la competencia que tenga en tu equipo gerencial, las habilidades que puedas tener en la comunidad, el transporte ahora que tenemos los contenedores en China afectados por una guerra, etcétera, 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 etcétera. En todos lados hay eventos de riesgo. ¿Cuál es el secreto, Carlos? Bueno, tienes que establecer un plan de gestión de los riesgos que te permita discriminar qué riesgo vale la pena evaluar y qué riesgo va a tener que aceptar, porque no es posible que tú identifiques todos los riesgos y evalúes todos los eventos de riesgo. Tienes que marcar un criterio mediante el cual tú filtres qué eventos van a pasar por el proceso de la gestión de riesgo, porque lleva tiempo, dinero y recursos, y debe justificar la evaluación para establecer las llamadas reservas de contingencia y gestión. Esto que están viendo acá, este slide, no es más que un extracto de los llamados artefactos de la dirección de proyectos que plantea el Project Management Book en su 6ª edición. ¿Varía con respecto a la 7ª? No, nada, ninguna. De hecho, en algún momento del tiempo, el Project Management Institute cayó en cuenta en su error de eliminar los procesos de la dirección de proyectos de su estándar, y recientemente, hace unos 2 o 3 meses, volvió a publicar los llamados procesos de dirección de proyectos, pero esta vez no vinculándolos a áreas de conocimiento. Entonces, cambió. No, no cambió el estándar nunca cambió, siempre estuvo ahí. Los procesos de dirección de proyectos siempre estuvieron ahí. El Project Management Institute simple y sencillamente
no podía eliminar el principio de la administración, porque donde sea que tú mires, ya sea que administre el proceso de administración de contrato, porque el contrato se planifica, se firma, se controla y se administran los cambios. Si fuera un estudio de un proyecto de inversión, tienes tú un estudio de mercado, un estudio técnico, un estudio económico, un estudio financiero, un estudio organizativo, legal y ambiental y a poner la plata al proyecto. El Project Management Institute sabe que la gestión basada en procesos es el pan nuestro de cada día en cualquier disciplina de la ciencia administrativa y la ciencia de ingeniería. Entonces, para que aquellas personas que estaban diciendo de que con el cambio de la séptima edición los procesos habían muerto, realmente nunca murieron, siempre estuvo en el eco. Y ahora hicieron una publicación donde los vuelven a nombrar, pero esta vez ya no por área de conocimiento, sino por grupos de procesos. En todo caso, ¿dónde encontramos los riesgos? En los artefactos que nosotros tenemos como las buenas prácticas, como resultado de los procesos y buenas prácticas de la gestión de proyectos de inversión y desarrollo. Aquí, para los que no están familiarizados con el término artefacto, el Project Management Institute le da el nombre de artefacto a los documentos de gestión y control. Documentos de gestión y control. Entonces, ¿por qué gastar tiempo en la gestión de los riesgos? La respuesta es muy sencilla. Los proyectos exitosos son aquellos que terminan en alcance, tiempo, costo, calidad y satisfacción al cliente. Por ende, si tú quieres tener un proyecto exitoso, tienes que gestionar los riesgos. Me gustó esta imagen que está en un artículo del Project Management Institute, a donde ellos dicen de que hay 3 pilares para que los proyectos sean exitosos. La primera es entregar valor, y la entrega de valor la miden en tiempo, costo, alcance y realización de beneficios. Miren qué interesante, no se confunden ellos. No tergiversaron el concepto original. El Project Management Institute define un proyecto exitoso como aquel que termina en alcance, tiempo, costo, calidad y satisfacción al cliente. Y en su artículo, que es una actualización del año 2020, indica que hay 3 pilares para que un proyecto sea exitoso. La entrega de valor, y esto lo asocia al alcance, tiempo, costo y entrega de beneficios. Después vienen las relaciones con los diferentes interesados dentro de mi proyecto. Esto es gobierno, proveedores, contratistas, subcontratistas, comunidad, entre otros. Y por aquí hay un tercer ítem que dice la gestión de los riesgos, tanto a nivel corporativo como de proyecto, como de las compras, entre otros. Resumiendo, ¿por qué vamos a gastar tiempo en gestionar los riesgos de un proyecto? Fue para tener proyectos exitosos. Ahora hablemos de la metodología. Dijimos inicialmente que metodología hay mucha. No necesitas ser un crack ni en probabilística, ni en estadística, ni en Project Management, ni en Management Business Administration para que tú puedas administrar los riesgos en tu proyecto. Basta que logres identificar las buenas prácticas y ver con cuál te sientes cómodo. La AACI establece en su marco de referencia para la gestión de los riesgos que tienen 4 procesos. Los riesgos se planifican, donde lo cual tú tienes un plan de gestión de riesgo. ¿Para qué? Para monitorear, ejecutar, controlar todo el proceso de la gestión de riesgo que va desde identificar las oportunidades y la amenaza, evaluar los mismos. ¿Y cómo lo evalúa? Desde el análisis cualitativo con la matriz doble de probabilidad de impacto y el análisis cuantitativo, que es la simulación Monte Carlo. ¿Para qué, Carlos, hace esa evaluación? Para establecer las reservas de contingencia y las reservas de gestión. Posteriormente, van a haber unos eventos de riesgo que van a ser secundarios y se van a evaluar también para ver si entran al proceso, y unos riesgos residuales. Estos riesgos residuales se aceptan, pero aquellos riesgos que son secundarios y son con un gran risk score, deben de bajarse ese risk score, y eso lo haces a través de la implementación de los planes de respuesta a los riesgos.
Y aquí tienes estrategia de respuesta a los riesgos para los eventos positivos y o negativos. Así, las estrategias de respuesta a los riesgos para los eventos negativos son evitar, mitigar, transferir y aceptar. Y para los eventos positivos son explotar, compartir, mejorar y aceptar. Finalmente, ¿qué haces, Carlos? Pues los controlo. Los eventos de riesgo, Carlos, no se pueden controlar porque no están dentro de tus competencias. Tú no eres Dios. Ok, se monitorean. ¿Y por qué la AACI le puso control? Bueno, no lo sé. Según la metodología de la AACI, ellos pueden controlar los riesgos. A mí me da igual. El Project Management Institute cayó en algún momento del tiempo y se dio cuenta que los riesgos no los puede controlar, entonces ellos le pusieron, yo los monitoreo. Por acá hay algo muy relevante y otra metodología es la ISO 31001, que es prima hermana de las buenas prácticas de la AACI International. Y así como la AACI establece 4 procesos: planificar la gestión de los riesgos, evaluar la gestión de los riesgos, establecer los planes de respuesta a los riesgos y controlar los riesgos, la ISO 31000 dice, Carlos, no nos confundamos, son 4 procesos lo que necesitas. Tú necesitas establecer el alcance, el contexto y el criterio. ¿Para qué? Para que pueda hacer la gestión de todo el proceso de riesgo. Entonces, ¿esto se puede asociar como un plan de gestión de la respuesta a los riesgos? Sí, claro, por supuesto. ¿Y después qué tengo? Tener el proceso de evaluación. Y el proceso de evaluación tiene 3 subprocesos. El proceso de identificación de los riesgos, análisis de los riesgos y evaluación de los mismos. ¿Qué haces después de que tú analizas y evalúas los riesgos? Pues estableces qué riesgos son prioritarios para que pasen a la siguiente etapa, que es establecer la respuesta a los riesgos, que son evitar, transferir, mitigar y aceptar. Y si fueran riesgos positivos, explotar, compartir, mejorar y aceptar. Al final, esto que está acá establece el plan de respuesta y posteriormente lo monitoreas y lo evalúas. ¿Qué ventaja tiene la ISO 31000 con respecto a lo que propone la metodología de la AACI? Bueno, yo te diría que tal vez desde el punto de vista de administración del proceso, de la gestión de riesgo, ninguna. Pero desde el punto de vista de información complementaria tiene un valor, y es que la ISO 31000 en su familia tiene la ISO 31010, que es una extensión de la ISO 31000, donde aquí se abarcan las llamadas técnicas y herramientas que tú puedes aplicar para la gestión de riesgo por cada uno de los procesos y o los subprocesos que puedas encontrarte dentro de la metodología. Así que para las técnicas de recopilación de datos e información, dice la ISO 31010 que tú puedes utilizar la lluvia de idea, la técnica de Elfi, la técnica de grupo nominal, entrevistas y encuestas. Y que para hacer la evaluación de los riesgos tú puedes aplicar el diagrama de Pareto, análisis de decisiones, relación beneficio-costo, teoría de los juegos y el análisis de decisión multicriterio. También tienes herramientas para la identificación de los riesgos, análisis de los riesgos y monitoreo y control. ¿Alguna técnica es mejor que otra? No. ¿Todas se aplican? No. ¿Necesito adecuarlas? Sí. ¿Y cuál es el documento que tengo que tomar de referencia para adecuarlas? Pues tu plan de gestión de los riesgos, que no es más que un espejo de lo que tú tienes dentro de tu organización, dependiendo del nivel de madurez de tu empresa y de los proyectos que ellos manejan, desde el punto de vista de complejidad, amplitud y marco temporal. ¿Hay alguna ventaja de utilizar la metodología del PMI, la metodología del COSO, Enterprise Risk Management o ISO 31000 y o la AACI International? Bueno, depende. Si estás en la industria de la construcción, como yo, posiblemente te sientas un poco más cómodo trabajando con la metodología de la AACI. ¿Por qué? Porque el cuerpo de conocimiento de la AACI establece que un Project Risk Management Professional debe tener unos sólidos conocimientos
tanto en los elementos de costo como en la estimación de costos. Y aquí vamos desde la estimación de carácter conceptual, cuando estamos en preinversión o estudios de factibilidad y diseño final, hasta cuando está ejecutando una obra con el análisis de precio unitario, afectando los factores de rendimiento en función de una cuadrilla, condiciones climatológicas, altura, clima, etcétera. También tiene conocimiento sólido de planificación y programación de obras, de administración de proyectos en general, y por aquí tiene sólidos conocimientos de estadística y probabilidad, inferencia, regresión lineal y modelos paramétricos y matemáticos, y por ahí se mete ya de un solo la gestión de los riesgos. ¿Quiere decir de que la ISO no se mete a eso? No, no se mete, porque la ISO 31000 lo único que tiene en su marco de referencia es la gestión de los riesgos en el proyecto. ¿Es mejor esta metodología de la WACE que la del PMI? Depende, una vez más. ¿Está en la industria de la construcción? Posiblemente sí. ¿Por qué? Porque la metodología de la WACI establece en su marco de referencia que los eventos de riesgo se planifican, se identifican, se evalúan cualitativa, cuantitativamente, se establecen la respuesta a los riesgos, se implementan la respuesta a los riesgos y se monitorean. Nada más, sí, nada más. ¿Y por qué la metodología del PMI es inferior a la metodología de la WACE? Bueno, ni una mejor que la otra, porque no hay que desprestigiar al PMI. El tema con el PMI es que ellos parten del supuesto que el gerente profesional de riesgo es una persona que se encarga de administrar el proceso de la gestión de riesgos. Nada más, para de contar, porque para las demás funciones tenés gerentes específicos. Para administrar el alcance, tenés un contract manager. Para administrar el cronograma, tenés un planner o un scheduler. Para administrar los costos, tenés un estimating leader o un especialista en estimación de costo de precio unitario. Para la gestión de las compras, tenés un procurement manager. Para la gerencia del proyecto como tal, tenés a un project manager. Y dentro del marco de la gobernabilidad que podemos tener nosotros dentro de la empresa, también tenés un portfolio manager, un program manager, un project business analysis, etcétera, etcétera, etcétera. De tal manera que la WACI, en el marco de referencia de la gestión de riesgo en proyectos, su especialista, Project Risk Manager, únicamente administra el proceso de la gestión de los riesgos como tal. Sin embargo, la WACE no deja nada a la suerte. Dice en su cuerpo de conocimiento, para que tú seas un Project Risk Manager professional, de que tienes que tener conocimientos sólidos, demostrables, evaluables y cuantificables, tanto a nivel curricular, académica como profesional y laboral, sólidos conocimientos en elementos de costo, estimación de costo, planificación y programación de obras, sobre todo en la construcción, habilidad y conocimiento para administrar el ciclo de vida total de costo dentro de un proyecto desde su inicio hasta su finalización, procura, estadística, etcétera. Por acá hay otras metodologías que se pueden aplicar, como el COSO, Enterprise Risk Management, que tiene 3 dimensiones. Estos tipos son unos tipos que son unos cracks. Realmente me gusta. Este cubito me encanta a mí, porque en su primera cara tiene el proceso de la gestión de riesgo. En la parte superior estás viendo la gobernanza de la empresa desde el punto de vista estratégico, operativo, de reportabilidad y el último soldado que está en la cadena de mando. Y por el parte de la izquierda tenés la unidad de la administración, la línea de mando, por aquello que estableció Fayol en 1980, el principio de la concentración de la fuerza. Y ahora, Carlos, que has mencionado varios estándares, ¿se te escapó alguno? Muchísimos, muchísimos estándares. Se me escapó el de la NASA, el del Departamento de Defensa de Energía, el del IPMA, el de ASQ. Uf, esos son los que me acuerdo por listar algunos en este momento. ¿Qué proceso vamos a seguir nosotros? Bueno, a mí me encanta adoptar el proceso de la ISO, porque la ISO de alguna manera se sale del título de la gerencia de la construcción
y se pone un título que es universal dentro del punto de vista de la gestión de los riesgos. Lo miran tanto la industria tecnológica como la farmacéutica, como la construcción, como la tecnología. Y la campaña tiene tanto su estándar de lineamiento y buenas prácticas de la gestión de riesgo como sus lineamientos y uso de técnicas y herramientas, por donde es más completo. Entonces, digamos de que administramos el proceso según la ISO 31000 y a la vez tratamos de hacer una correlación con lo que pone el Project Management Institute. De tal manera que el Project Management Institute tiene sus procesos de planificar la gestión de riesgo, identificarlos, establecer su análisis desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo, planificar la respuesta al riesgo, implementar la respuesta y monitorear aquellos eventos de riesgo. Y aquí están correlacionados con la ISO 31000. ¿Qué tenemos nosotros al final? Tenemos los llamados artefactos. Normalmente como Project Risk Manager o Project Manager o el título que tengan dentro de su empresa van a utilizar 3 instrumentos. Solo 3 no lo sé. Lo que diga tu plan. Tu plan puede decir que tienes mucho más instrumentos de gestión y control, pero según las buenas prácticas utilizamos 3. El plan de gestión de riesgos, el registro de los riesgos y los llamados WASH list o listas de supervisión para riesgo de baja probabilidad y bajo impacto. Solamente, sí, solamente. Carlos, ¿se te olvidó el log de gestión de los cambios? Bueno, eso forma parte del subplan, de plan de gestión de los cambios y dentro de su artefacto tenés el contrato, el log de gestión de los cambios y el log de gestión de los problemas. ¿No forma parte de los riesgos? Posiblemente sí, por supuesto, porque los riesgos son transversales. Yo quiero que sea explícito un documento de la gestión de los riesgos. Ok, especificarlo en tu plan de gestión de los riesgos. Perfecto. Pero el estándar de Risk Management de la WACI, aparte de tener sus procesos, también tiene su guía para las técnicas y herramientas, y son un poco más de 30 técnicas y herramientas, que están agrupadas en 5 grandes procesos: identificación de los riesgos, análisis cualitativo, análisis cuantitativo, respuesta a los riesgos y control de los riesgos. ¿Eso cómo me pone, Carlos? En un punto de indiferencia. Si tú consideras las buenas prácticas de la ISO 31000 y la ISO 31001, puedes tú considerar que el estándar del Project Management Institute tiene tanto los procesos de la gestión de riesgo en proyectos como una guía práctica de las llamadas técnicas y herramientas. Por ende, este estándar es integrativo y es inclusive lo que propone la familia lo hizo en un solo documento. ¿Esto lo hace mejor? Depende. Una vez más, depende de la complejidad, amplitud, características de tu proyecto y si tu empresa lo puede adoptar. ¿Es algo que sea fácilmente adoptable? En la teoría sí, pero pártate en un supuesto de que tú tienes un problema con uno de tus riñones. Y entonces busca un riñón, aparece un donador y te hacen un trasplante de riñón. Tu organismo puede aceptar ese riñón o puede rechazarlo. En el caso que lo rechace, lo van a expulsar. Y en el caso que lo acepte, va a tener un nuevo riñón. ¿Cómo encaja eso, Carlos, de tu riñón dentro de los riesgos? Bueno, que tu empresa se puede sentir cómoda adoptando una metodología que ya sea 31000, COSO, PMI, WACI, IPMA, MOR, Management on Risk, o cualquier otra. Esto va a ser algo que es más dependiendo del grado de aceptación que tenga la alta gerencia, si ya sea un tomador de riesgo o una persona adversa al riesgo. ¿Qué más tenés para mí, Carlos? Bueno, tengo que decirte que
como parte de tu plan de gestión de los riesgos, tú lo que vas a tener es un instrumento llamado artefacto, que es una guía de cómo va a administrar el proceso de la gestión de riesgo a lo largo del ciclo de vida. ¿Qué debería tener? El alcance de la gestión de los riesgos, las responsabilidades, esto es el marco de la gobernabilidad, las definiciones, las estrategias que vamos a implementar nosotros, tanto para las amenazas como las oportunidades, cuál va a ser el proceso de identificación de riesgos y cómo se van a tipificar los riesgos junto con la taxonomía de los riesgos para cada uno de los procesos de la gestión de riesgos. Debe tener una descripción de cómo vamos a hacer el análisis cualitativo de riesgo. ¿A través de qué? Definiendo las escalas de probabilidad de ocurrencia o impacto, determinando los niveles que pueden tener los riesgos, si son moderados, bajos o altos, estableciendo la respuesta a cada uno de esos eventos de riesgo en función de qué? De una estrategia preestablecida. Esto tiene que también indicar cómo vamos a tratar los llamados riesgos residuales y los riesgos secundarios y cómo nosotros vamos a tipificar los riesgos, si están altos, severos, moderados, abiertos, cerrados, etc. Al final vamos a tener nosotros una actualización de nuestros registros de riesgo y los riesgos que sean de mayor criticidad, vamos a pasarlo en el análisis cuantitativo de riesgo. ¿Y eso es para qué? Para establecer las contingencias de reserva y de gestión en base a qué? A la simulación Monte Carlo. ¿Y esto qué, Carlos? ¿Me estás describiendo el proceso de la gestión de riesgo? No, no te estoy describiendo el proceso de la gestión de riesgo. Te estoy diciendo que tu plan de gestión de riesgo debe tener una guía, metodología, paso a paso, instructivo, lo que aplique dentro de tu empresa para que cualquier persona externa o interna dentro de la empresa pueda administrar el proceso de la gestión de riesgo. ¿Qué más tiene que tener tu plan? Ah, la reportabilidad, la lista de software que tú tienes que utilizar, cómo va a hacer la supervisión, es decir, tu plan de auditoría, quién va a ser la persona que va a actualizar, quién lo aprueba y los respectivos anexos, cuáles son los que así diga este plan. En líneas generales, la matriz doble de probabilidad de impacto junto con el threshold de la empresa, los checklists para identificar riesgo y la lista preestablecida para determinar las reservas de contingencia, entre otras cosas más. Noar se está preguntando por acá, no lo dice, pero yo lo percibo. Esta 72RQ es una práctica recomendada. A mí me gusta, porque si yo vuelvo a ver el plan de gestión de riesgo que ofrece el Project Management Institute, a mí, que estoy en la industria de la construcción, se me queda un poco corto. Por ende, este plan, que no es más que una estructura, ustedes pueden hacerla que se sientan más cómodos, pero esta estructura para mí se ajusta un poco más que las estructuras que propone el Project Management Institute, por lo menos para este acápite. Ahora, ¿cómo lo evaluamos los riesgos? Primero lo identificamos, ¿cómo? Con la lluvia de ideas, revisión de documentos, revisando el contrato, el alcance, las condiciones del sitio, entre otras. ¿Qué tenemos acá? Un registro de riesgo. ¿Qué pinta tiene ese registro de riesgo? El registro de riesgo tiene esta pinta. Tiene el tipo de riesgo. Este riesgo tiene un metalenguaje que es causa, riesgo, efecto. Por aquí tiene el propietario de riesgo, la fecha en que se identificó, la probabilidad de impacto, el risk score, la respuesta, quién es la persona que va a tomar la respuesta, en qué momento el timing puede ocurrir a través del tiempo. Después de que se establece la respuesta a los riesgos, tiene que haber una reevaluación de los riesgos donde se establece la probabilidad del impacto y hay un nuevo risk score. Este risk score debe estar en armonía con ¿qué? Con tu threshold. Miren esta línea. ¿Qué significa esta línea? Se conoce como Risk Threshold Line. Y este es el umbral que la empresa está dispuesta a aceptar como eventos de riesgo dentro de su empresa. Así, si hay un riesgo, querido Noar, que tiene una muy alta probabilidad de ocurrencia y un medio, una amenaza con impacto medio, este riesgo que está por acá excede la línea de threshold, está a la derecha, lo que significa, Noar, que yo como Project Risk Manager o Project Manager tengo que tomar algún tipo de acción para reducir la probabilidad de ocurrencia y o mitigar el impacto de este evento de riesgo.
de tal manera que después que yo haga la reevaluación de este riesgo pueda pasarse al lado izquierdo de la línea de threshold. Por ende, después de que yo haga algún tipo de acción, este riesgo puede quedar con una probabilidad alta, pero con un impacto bajo, de tal manera que ya esté dentro de lo que yo como empresa puedo aceptar. Volvamos acá, porque nos saltamos de la identificación al registro y estábamos explicando qué tipo de riesgos están en este registro. Todos aquellos eventos de riesgo que están por el lado derecho del threshold en caso que sea una amenaza y en el caso que sea una oportunidad que estén al lado izquierdo. Esto que están viendo por acá se conoce como matriz doble de probabilidad de impacto. ¿Por qué doble? Porque tiene la amenaza y las oportunidades. Son dos. ¿Qué tienes después como salida en este registro? Tienes riesgos que tienen alta criticidad. ¿Quiénes son? Los que tienen una probabilidad de impacto alta, una probabilidad alta de ocurrencia y un impacto alto. ¿Qué haces con esos eventos de riesgo? Hombre, los metes a un análisis cuantitativo de riesgo. ¿Y qué busca? Busco cómo van a impactar estos eventos de riesgo dentro de los objetivos del proyecto. Y estos objetivos, ¿cómo se miden? Solo de dos maneras. Tiempo y costo. ¿Por qué? Porque ya sea que tú tengas una variación en el alcance del proyecto, en las compras, en las comunicaciones, los interesados, la calidad, cualquier modificación que tenga en una variable de tu proyecto va a tener un impacto siempre en un delay o en un overrun. Entonces, ¿qué persigues tú con el análisis cuantitativo? Tratar de establecer este rango en el cual tú puedas decir, bueno, este proyecto con un 90% de confianza va a estar en el rango entre los $450 y los $600. Y yo diría, estimado Noar, Project Manager, bueno, Director o Project Sponsor o Portfolio Manager o General Manager, el proyecto ABC con un 90% de confianza te puedo indicar que va a estar entre los $470 y los $600. ¿En el marco de qué? De dinero. ¿Y también en costo? Sí, también en costo. Para fines de esta presentación solamente he dejado una distribución probabilística con su curva acumulada en términos de el cochino dinero. ¿Qué más, Carlos? ¿Qué más? Si tú tienes un 90% de probabilidad de que tu proyecto cumpla con los objetivos, significa que tiene un 10% de que no cumplas con tu objetivo. Si tu interpretación es correcta, Alberto. Carlos Enrique, tú estás en lo correcto. Si tengo un 90% de probabilidad de cumplir con el objetivo de costo, tengo un 10% de probabilidad de no cumplirlo. ¿Y qué hago con ese 10%? Lo documento. Depende. Lo que tienes que hacer es establecer una reserva de contingencia porque ese riesgo puede materializarse. ¿Cuál riesgo? Bueno, de que no cumplas tu objetivo. Entonces, ¿cómo establezco las contingencias? Hay muchas maneras. Un porcentaje del estimado de costo, un juicio de experto, un Cost Estimation Relationship, que un llamado CER, donde tú puedes establecer una relación matemática del tipo y igual a más bx, o una función polinómica, donde y es igual a ax cuadrado más bx más c, o solamente le aplica una simple proporcionalidad, un simple factor. También puede establecer una guía predeterminada o puede hacerlo con una simulación Monte Carlo. ¿Hay más? Bueno, sí, te puedes poner muy creativo, como decirle a la alta gerencia, ¿sabes qué? Ustedes pónganla, porque yo propongo algo siempre, ustedes nunca me hacen caso. Al fin y al cabo la va a machetear y va a dejar un número, así que ponen la voz de un solo. ¿Eso funciona? Sí, normalmente eso es lo que ocurre. ¿Cómo tratamos los riesgos? La mejor forma de tratar los riesgos es primero entender cómo la tipificación de estos riesgos encaja en la matriz. ¿Y esto cómo lo hago? Bueno, aquí tienes una matriz de 5x5. Tiene 5 escalas en términos de impacto y tiene 5 escalas en términos de probabilidad. Así, un evento de riesgo cualquiera que tiene un impacto de nivel 5 y una probabilidad de nivel 5 es un riesgo que es tipificado como catastrófico. ¿Qué quiero hacer con este evento de riesgo yo?
Bueno, y quiero evitarlo. Voy a tratar a como dé lugar de evitarlo. Si yo tengo un riesgo con un impacto de 4 y una probabilidad de 4, este riesgo está con el color naranja. Y este riesgo es un riesgo prioritario. ¿Qué tengo que hacer con este riesgo? Tratar de transferirlo. Y así, si tengo un riesgo que tiene un impacto de 3 y una probabilidad de 3, tengo un riesgo moderado. ¿Y qué hago con este evento de riesgo? Trato de mitigarlo. ¿Y cómo yo mitigo un evento de riesgo? Tratando de reducir la probabilidad de ocurrencia y o las consecuencias. Así, va a llegar un momento en que yo tenga un evento de riesgo, por decirlo así, con un impacto 2 y la probabilidad 3. Y este riesgo, un riesgo menor. ¿Qué hago con este riesgo? Bueno, puedo aceptarlo de forma activa o también puedo mitigarlo. ¿Y qué hago con un evento de riesgo que tiene un impacto de 1 y una probabilidad de 1? Posiblemente tengan que aceptarlo de forma pasiva. Se estarán preguntando, ¿cuál es la diferencia entre hacer una aceptación activa y una aceptación pasiva? Hacer una aceptación pasiva implica no hacer nada, nada de nada. Y hacer una aceptación activa, bueno, tendrías que documentarlo dentro de tu lista de riesgos de baja prioridad llamada watch list, estar monitoreando la probabilidad de ocurrencia o impacto por si cambia de estado y al mismo tiempo tratar de asignar algún tipo de reserva de contingencia. ¿Y esta matriz es la normalmente aceptada? No, claro que no. Tú puedes utilizar una como esta, puedes utilizar una como esta, una como esta. Lo que sí es importante es que, como parte de tu estrategia para la respuesta a la gestión de riesgo, tú tienes que saber cuál es el umbral de riesgo que puede soportar la organización y lanzar este llamado line threshold. ¿Para qué? Para que por cada una de estas cualificación del evento de riesgo y ahí tenga una estrategia de riesgo asociada. ¿Qué implica evitar un riesgo para esto color rojo? Implica que ustedes eliminen la fuente del riesgo. No hay una forma diferente de eliminar un riesgo si no es sacando el alcance que conlleva ese riesgo del proyecto. ¿Qué implica transferirlo? En el caso del color naranja, contratar un seguro, contratar a un agente externo, contratar a un experto. ¿Qué implica mitigarlo? Tratar de incidir en disminuir el impacto o disminuir la probabilidad de ocurrencia. ¿Qué implica aceptarlo de forma activa? Meterlo en la lista de gestión de los riesgos, meterlo en la lista de observación de riesgo llamado watch list y asignar una contingencia. Y aceptación pasiva implica no hacer nada. ¿Qué más, Carlos? Si nosotros manejamos una escala que si un riesgo de impacto 5 y un riesgo que tiene probabilidad 5 y este riesgo llamado catastrófico, en el momento que yo estoy usando un término que es una palabra catastrófico, lo estoy haciendo de forma cualitativa. ¿Y esta matriz puede ser cuantitativa? Claro, por supuesto. Si tú tienes un riesgo que tiene una probabilidad de 5 y un impacto de 5, si hace 5 por 5, esto es 25. Este sería mi risk threshold, más bien mi risk score. ¿Y eso en qué me beneficia? Te beneficia de mucho, porque si tú tienes este riesgo catastrófico y este riesgo catastrófico, ¿cuál priorizo? Tengo 3 riesgos catastróficos. Voy a estar arrancándole alcance al proyecto por cada riesgo que sea catastrófico. De pronto no lo puedo. Entonces, si yo tengo un riesgo que está por acá con impacto 4 y probabilidad 5 y fuera una escala numérica, tendría un riesgo con un risk score de 20, que es menor que un riesgo que tiene un risk score de 25. Me está diciendo Nodar que se me acabó el tiempo, así que voy a proceder a decirle una referencia muy interesante para la gestión de los riesgos. Tienen un par de libros por acá
creo que el libro más importante para cualquier persona que se esté iniciando en la gestión de los riesgos es el de Liliana Bustic. Bueno, claro, este no es el mejor. La verdad es que hay solamente 2 libros en español. El libro de Carlos Acuña y el libro de Liliana. Si tuviera que agarrar entre uno de los dos, agarro el de Liliana. Si ustedes no tienen problema en leer en idioma inglés, el mejor libro de todos los que están aquí es el libro de Risk Assessment, este de portada azul, que es de Gregory Podbot. Este tiene un tratado de lo que es evaluación de los riesgos desde el punto de vista de la doble matriz de probabilidad e impacto. Pero este es un buen principio. De hecho, yo me inicié por aquí en este libro, ya como para el año 2014. ¿Qué más, Carlos? Los que tengan Netflix. Esta película se llama Pandora. Es de un desastre con una planta nuclear inspirada en Chernóbil. Aquí lo que tienen que recoger es cómo la alta gerencia mira la gestión de los riesgos. No mires arriba. Inmortal película con Leonardo DiCaprio. No le dieron el Oscar con Titanic y no le dieron el Oscar con la película No mires arriba, pero se lo dieron con El Renacido. Esa película yo la miré y fue un fracaso para mí, pero bueno, ganó el Oscar. Aquí se logra ver cómo va a caer un meteorito en la Tierra y en lugar de destruir el meteorito, a alguien se le ocurrió que podía agarrar ese meteorito que tenía un extraño mineral y que era muy caro, casi no lo encontraban. Entonces querían reorientar el meteorito para la Tierra y llenarlo sano y salvo. No termina bien la película. Impacto Profundo también está en Netflix. Todo esto es Netflix, muchachos, ¿oyeron? A mí me encanta Netflix. Aquí sale Morgan Friedman. Alguien también descubre que va a ocurrir un meteorito y aunque en la película sale una pixelada de la gestión de riesgo al final, el meteorito resulta que va a explotar, va a caer en la Tierra. Y Morgan Friedman sale dando una conferencia de prensa en el cual explica el proceso sistémico que ellos siguieron para tratar de que el meteorito no impactara en la Tierra. Sin embargo, no lograron desviarlo ni evitar el riesgo. El meteorito termina cayendo. La última ola es una película inspirada en una inundación, a donde hay una presa que está a la orilla de un pequeño poblado que está bastante deteriorada y es una zona altamente sísmica. Se hizo un estudio de ruptura de presa y si esa presa fallara, va a matar a toda la gente que vive por ahí a los lados. Es bastante interesante, mírenla. Sully, este es el mejor ejemplo de cómo el simulador funciona. Una vez le preguntaron a John C. Maxwell, iba John C. Maxwell en un avión y cuando estaban a punto de aterrizar un viento de corte hizo que empujara el avión hacia el piso y el piloto aceleró y subió la cabeza del avión y no se estrellaron. John C. Maxwell al final le pregunta cuando se baja del avión al piloto en qué momento se dio cuenta de que era el momento justo para acelerar y subir la cabeza del avión. Y la respuesta que le dio fue un tanto novedosa, pues eso me di cuenta hace 22 años cuando estaba practicando en el simulador. En el caso de Sully, cuando este man tiene un problema con este avión, termina aterrizándolo en un río. Y de hecho, salvó muchas vidas. Mírenla. Ahí se mira cómo los riesgos, las personas que gestionan riesgo, toman decisiones muchísimo antes de que el evento de riesgo pueda materializarse. Este rescate de una cueva en Tailandia, me gustó la película, no tiene tanto que ver con la gestión de riesgo, pero había una persona que no quería reportar el riesgo de una inundación por efectos del clima y no hicieron el reporte. Resultado de eso, bueno, tal vez no tanto de eso, pero no dieron la alarma y unos niños quedaron atrapados en una cueva. El proceso de sacarlo fue bastante interesante. Se puede mirar como un proyecto exitoso, con muchísimos riesgos. Es una serie tipo documental y vale la pena verla. Y para los que quieran Project Management, El Aprendiz, está en YouTube. Esta es la única que no está en Netflix, está en YouTube. Bueno, pueden certificarse Project Risk Management Professional del PMI
La bibliografía es el estándar de riesgos, el PMBOK Guide y el ECO. Preguntas, por favor, si tienen alguna pregunta. Noar, ¿alguien modera? ¿Hay alguna pregunta en el WhatsApp? Digo, en el chat de Adelante, grupo. Albert. Hay una persona que quiere intervenir. Sí, adelante, Michael. Michael Martínez, adelante. Bueno, aparte de simular, ¿cuáles fueron tus factores claves de éxito para poder lograr la certificación? Bueno, mira, es que un examen de certificación internacional no, ya sea en cualquier disciplina, no lo hace en el simulador. El simulador es una práctica, pero la base de conocimiento que se practica en el examen tiene que cubrir experiencia, teoría y técnica. Así que te voy a responder de la siguiente manera. Aparte de practicar unos 2, 3 simuladores para certificarte, y tienes que tener harta experiencia gestionando riesgos en proyectos. De lo contrario, te vuelves muy teórico y seguramente falles. Albert, ¿quieres preguntar? Dime, Albert. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, te quería consultar, de acuerdo a tu experiencia, ¿cuál de las metodologías creerías vos que es la más, tal vez la más ajustada en lo que sería la industria bancaria? Management or Risk, MOR. Ahí le comparto el estándar a NOAR para que te lo haga llegar. Ese tiene que ver desde el punto de vista de riesgo financiero. También hay una certificación en riesgo que tiene este organismo certificador que se llama IMA. Y aquí voy a hacer un pequeño clic para que lo mires por acá. IMA. Certified CMA. CMA Certification. Aquí está, brother. Aquí tienes una certificación para que tú miras la parte de administración contable y financiera y administración estratégica. Ok, excelente. ¿Qué más? Ahí te paso el MOR con NOAR. Te lo agradezco. Preguntas. Profesor, muy interesante la presentación. Me gustaría, ¿será que nos pueda enseñar la bibliografía? Es que me interesa el libro que dijo que recomendaba para leerlo por primera vez, para irnos conociendo, pues, Ok, cerca de esta los riesgos de los presentación proyectos. en PDF se le facilitó al ingeniero Martínez. Me imagino que la va a estar circulando no sé, a través de la comunidad del capítulo de PMI Nicaragua. Así que ahí le van a poder leer. Claro está que puedes ver las películas. Si miras estas películas, te aseguro que vas a aprender más en estas películas que en el libro, pero hey, puedes leer el libro. Una vez más, el libro que estoy recomendando tiene su fundamento, que es el único libro en español, el más decente. El libro para gestionar riesgo, desde el punto de vista metodológico que mejor se ajusta, es el de Risk Assessment de Gregory. Si estás en la industria de construcción y quieres aprender a gestionar riesgos, en la industria de la construcción, tal vez el libro que más se ajuste es uno de la serie Blackwell. Ahí lo dejo también para que no lo circule. Albert, Cristóbal, por favor. Sí, me respondió mi pregunta. Gracias. Ok, te agradecemos, Carlos, por tu intervención en esta noche. Realmente es un tema que te apasiona. Sos, creo yo que uno de los profesionales con más experiencia aplicada en esto, con amplio, inclusive más allá de lo que es proyectos y negocios. Y pues vamos
a verte más adelante, ¿verdad? Porque esta es una charla introductoria a los riesgos, pero va a haber un curso formal el próximo año a través de nuestro capítulo PMI Nicaragua, donde vamos a no solamente a buscar cómo pasar un examen, sino a profesionalizarnos realmente en el tema, desarrollando todos estos entregables de proyectos y llevándolo luego al campo, buscando cómo aplicarlo. Porque recuerde que no es solamente pasar el examen y ya, y certificarse, no, es realmente gestionar los riesgos. Entonces, esto no queda acá, esto se está grabando para cualquier persona que quiera volver a repasar lo que Carlos dijo y anotaciones más específicas. Y pues Carlos se queda con nosotros hasta el próximo año en un curso completo. Héctor, ¿quieres comentar algo? Sí, muchas gracias, Noar. Saludos, Carlos. Realmente es primera vez que logro tener la oportunidad de escuchar una de tus clases y siento que fue muy gratificante poder atender, poder escucharte hablar, sentir esa pasión que difícilmente se puede encontrar en las personas. Y créeme de que me animás a continuar en mi camino porque los riesgos es algo que me ha fascinado. Tengo ahí mi ligera, no sé si llamarle una virtud o maldición, pero a veces pienso demasiado las cosas al punto de que puedo llevar a crear diferentes escenarios en mi mente. Eh, por eso creo de que el riesgo se me daría bien y pude disfrutar al 100% cada una de las palabras que compartiste con nosotros y esperamos poder tenerte pronto y pues muchísimas gracias. Gracias, Héctor. Mira, me quitas las palabras de la boca, solamente voy a decirte gracias. Y siempre que me inviten, yo con mucho gusto compartiré conocimiento con ustedes. Bueno, unas palabras finales, porque creo que Nora hasta se estaba despidiendo. Aprender una disciplina, no es algo que se aprende leyendo un libro, en líneas generales. Noar dijo algo que es muy interesante, aprender desde la práctica, no para pasar un examen. Michael dijo algo también que es muy interesante, aparte del simulador. Se ha proliferado el uso de los simuladores y también se ha perdido la naturaleza de la certificación como tal. ¿A dónde quiero llegar? Si tú te quieres certificar PMI, RMP, seguramente habrás escuchado que hay un simulador muy bueno en Udemy de un autor que se llama La Sultán. Realmente el simulador es muy bueno y seguramente si tú haces todas las preguntas a conciencia, extraes tus lecciones aprendidas y la vuelves a hacer, te vas a presentar al examen y lo vas a pasar porque el tipo realmente engloba los conceptos más importantes que evalúa el examen. No me cabe la menor duda que ese tipo tuvo el examen frente a su ojo y solamente modificó el estilo de redacción. Pero con eso tú no aprendes a gestionar los riesgos. Tú tienes una certificación, pero no aprendes a gestionar los riesgos. Eso por el término de Michael. Por el término de Noar, que el capítulo va a abrir un curso donde vamos a enseñar desde la práctica. Aprender una disciplina lleva muchas horas. Hay un autor que escribió un libro, se me escapa el nombre, dice, y su tesis es la siguiente: para que tú te vuelvas un especialista en algo, tienes que meterle 10.000 horas hombre. 10.000 horas hombre, y sus fundamentos tiene su lógica detrás. Si tú estudias un curso tiene entre 0 y 24 horas. Si estudia una especialización, tiene entre 32 y 96 horas. Si estudia un posgrado, tiene entre 96 horas y 128 a 240 horas. Si estudia una maestría, tiene entre 380 horas y 720 horas contacto. Estamos hablando de horas académicas, que son horas contacto, sin meter las horas de autoestudio. La maestría de la UAN es de 300 horas, 380 horas contacto, porque el piso para que un programa pueda ser certificado como máster. La maestría de la UCA tiene 720 horas contacto académica. Está en el límite superior.
Y 720 horas académicas no son 10.000 horas contacto, que es la tesis de este tipo. Por ahí puedes sacar tus proporciones de que para que te vuelvas un especialista en algo, no es una cosa que vas a leer o en un libro o vas a pasarte un fin de semana lanzándote unos videos en YouTube y se acabó muerto de la hilaria. No es así, requiere mucho tiempo, dedicación, paciencia y esfuerzo. Así que si quieren entrarle a la gestión de los riesgos, son bienvenidos. Noar, por favor, circula mi contacto por ahí en la comunidad para que me puedan consultar abiertamente. Normalmente yo paso sin hacer nada todo el día, así que me pueden llamar a cualquier hora. Tengo por ahí invertida la curva. Antes empecé trabajando 8 horas al día, después 9, después 10, después 11, después 12, después 13. Cuando estuve en Chile trabajaba 17 horas al día entre trabajo y manejando. Ahora ya lo logré invertir a un punto tal que paso casi todo el día sin hacer nada. Me pueden llamar a cualquier momento. Muy No sé si... agradecido, Carlos. Muchas gracias por todos tus consejos, por toda tu apertura en relación al tema. Agradecido también a todos los que se quedaron ya después de la hora. Bueno, realmente la información para mí sería seguir toda la noche escuchando a Carlos, pero yo sé que cada uno tiene sus compromisos ahorita y más sabiendo que hoy es viernes, ¿verdad? El cuerpo lo llama. Así que les deseo una feliz noche y nos vemos en la próxima charla del 16, que es el World Breakdown Instruction con el profesor Arnulfo Martínez. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Gracias. Chao, estén fuera, muchachos. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Muy buena.